Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema que es, pues, el pan de cada día en medicina interna y urgencias, pero que nunca deja de ser un desafío, la enfermedad tromboembólica venosa o ETV. Hola, ¿qué tal? Para guiarnos tenemos un conjunto de fuentes de primer nivel, incluyendo las guías clínicas de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Americana de Hematología. La idea es desmenuzar este tema para que quede súper claro, desde cómo sospecharlo hasta qué hacer en el momento crítico. Así es. Y más que un simple repaso, yo creo que hay que pensarlo como un ejercicio de razonamiento clínico. Totalmente. La ET es un espectro, o sea, va desde un coágulo en la pierna que puede pasar casi desapercibido hasta una embolia pulmonar que te puede quitar la vida en minutos. Claro, el verdadero arte está en conectar los puntos, la historia del paciente, los signos sutiles y los estudios para tomar decisiones rápidas y correctas. Hoy vamos a construir ese camino mental paso a paso. Perfecto. Entonces, para hacerlo más real, ¿qué te parece si lo vemos a través de un caso? Me parece ideal. Imaginemos el escenario. Llega a urgencias un hombre de 70 años. Hace 2 semanas le hicieron un reemplazo de cadera. Su queja principal es que la pierna izquierda está hinchada, roja, caliente y le duele mucho al tacto. Inmediatamente hay un concepto de los primeros años de la carrera que debería encenderse en nuestra mente como un letrero de neón. Totalmente. Ese caso es el ejemplo del libro de texto que nos obliga a pensar en la tríada de Virchow. Y lo fascinante de este concepto, que tiene más de 150 años, es que no es teoría arcaica, es el modelo mental que usamos ahí, a la cama del paciente, para entender el por qué. No es solo una lista para memorizar. Para nada, es un checklist que aplicamos en tiempo real. A ver, desglosemos eso con nuestro paciente. ¿Cómo encaja él en esa tríada? Mira qué perfecto encaja. El primer componente es la estasis venosa, o sea que la sangre no fluye bien. Claro, por la inmovilización. Exacto. Nuestro paciente ha estado inmovilizado por la cirugía de cadera. El flujo en las venas de sus piernas se ha vuelto lento como un río estancado. El segundo es la lesión endotelial, el daño al revestimiento de la vena. La propia cirugía. La propia cirugía, la manipulación de los tejidos, es un trauma directo. Y el tercero es la hipercoagulabilidad. Una cirugía mayor desencadena una respuesta inflamatoria masiva que en esencia le dice a la sangre, prepárate para coagular. Entonces tienes los 3 pilares al mismo tiempo. La tormenta perfecta. La tormenta perfecta, ni más ni menos. Es increíble cómo ese concepto tan antiguo sigue siendo la herramienta fundamental. No es algo abstracto, lo estás viendo en la historia clínica del paciente. Ok, entonces nuestra sospecha es altísima para una trombosis venosa profunda, una TVP. Pero en medicina no podemos quedarnos solo con la sospecha. ¿Cómo la volvemos más objetiva? Aquí es donde entran las escalas de probabilidad clínica. Son herramientas para estandarizar nuestro juicio y evitar, pues, tanto el exceso como la falta de estudios. Para este paciente, la que usaríamos es la escala de Wells para TVP. Ok, Asigna puntos a factores de riesgo y hallazgos clínicos muy concretos. Por ejemplo, tiene cáncer activo, estuvo inmovilizado recientemente, la pantorrilla está hinchada más de 3 centímetros en comparación con la otra. Nuestro paciente sumaría puntos por la cirugía, la inmovilización, el edema. y al final, esa puntuación nos clasifica en probabilidad baja, intermedia o alta. Y eso es clave porque dicta nuestro siguiente paso, ¿cierto? No es lo mismo un paciente de bajo riesgo que uno de alto. Exactamente, guía todo el algoritmo diagnóstico. Pero justo cuando estamos por pedir el estudio para la pierna, el escenario puede cambiar dramáticamente. Claro. Imaginemos que mientras lo estamos evaluando, el paciente se lleva la mano al pecho y nos dice, «Doctor, de repente me empezó a faltar el aire». Vemos que su frecuencia cardíaca subió a 120 por minuto y se ve genuinamente asustado. En ese momento, el juego acaba de cambiar por completo. Por completo. Ese es el momento en que la preocupación por la pierna pasa a segundo plano y la prioridad absoluta se convierte en el tórax. Hay que pensar en el pulmón. Tenemos que asumir que un fragmento del coágulo de la pierna se desprendió, viajó por el torrente sanguíneo y se atoró en las arterias del pulmón. Eso es una embolia pulmonar, o TEP. La presentación clásica es justo esa, disnea súbita. A veces también con dolor en el pecho, ¿no? Sí, se acompaña de dolor en el pecho, sobre todo al respirar profundo, y en casos más raros, tos con sangre. Si el coágulo es muy grande, puede provocar un síncope,
un desmayo, que es un signo de muy mal pronóstico. Y aquí supongo que también tenemos escalas para objetivar. He visto que se usan tanto la escala de Wells para TEP como la escala de Geneva. Una pregunta que siempre surge en la práctica: ¿por qué hay dos? ¿Hay alguna razón para preferir una sobre la otra? Es una excelente pregunta. A ver, ambas son muy buenas y cumplen el mismo propósito: estratificar el riesgo antes de lanzar todo el arsenal diagnóstico. Ok. La principal diferencia es que la escala de Geneva se basa únicamente en variables objetivas: frecuencia cardíaca, hallazgos en la gasometría, etc. La de Wells incorpora un punto de juicio clínico. Existe un diagnóstico alternativo menos probable que la TEP. Ah, claro. Algunos prefieren la de Geneva por ser más pura, otros la de Wells por incluir esa capa de criterio médico. En la práctica, la mayoría de las instituciones estandarizan una y lo importante es usarla consistentemente. Entendido. Entonces, apliquemos una de estas escalas a nuestro paciente y digamos que nos da una probabilidad intermedia de TEP. Las guías no dicen directo a la tomografía. Hay un paso intermedio que es crucial y a veces un poco confuso: el famoso dímero D, Ah, el dímero D. causa de muchas confusiones. Sí. Tengo que ser honesto, a veces frustra un poco en la práctica clínica. En un paciente hospitalizado, mayor, postoperado, parece que siempre sale positivo. ¿No nos lleva eso a una cascada de estudios de imagen innecesarios en muchos casos? Fíjate que esa frustración es la clave para entender su verdadero valor. Has dado en el clavo del punto de enseñanza más importante sobre el dímero D. A ver. Su poder no reside en su capacidad para confirmar la enfermedad cuando es positivo. Su superpoder es su altísimo valor predictivo negativo. O sea, O sea, si tienes un paciente con una probabilidad clínica baja o intermedia y su dímero D es negativo, puedes descartar la ETE con un nivel de certeza altísimo, cercano al 99%. es un test para mandar gente a su casa con seguridad, no para confirmar sospechas en pacientes complicados. Exacto, es una herramienta de exclusión. Te permite evitarle a un montón de gente la radiación de una tomografía, el riesgo de alergia al contraste. ¿Ya? Pero, como bien dices, en nuestro paciente, con cirugía reciente y síntomas claros, es casi una garantía que su dímero D será positivo. Así que en su caso, ese paso nos lo saltamos y vamos directamente a la imagen. Bien, eso lo deja mucho más claro. Entonces, para nuestro paciente, ¿cuáles son los estudios de imagen que confirman el diagnóstico? Son dos, dependiendo de lo que busques. Para la sospecha de TBP en la pierna, el estudio de elección es el ecodoppler venoso. Ultrasonido. Sí, es no invasivo, usa ultrasonido y podemos ver directamente si la vena se comprime o no y si hay un coágulo dentro. Para la sospecha de TEP en el pulmón, el estándar de oro es la angiotomografía computarizada de tórax, o Angiotec. El angiotac. Ese mero, la inyectamos con traste al paciente y la tomografía nos da un mapa tridimensional de las arterias pulmonares, donde podemos ver los coágulos como defectos de llenado. Es una imagen increíblemente clara. Y llega el momento de la verdad. El radiólogo llama: confirmado, tiene trombos en ambas arterias pulmonares principales. El diagnóstico está hecho. En ese instante, con el teléfono todavía en la mano, ¿cuál es la primerísima acción que debemos tomar? Anticoagular. Sin dudarlo un segundo. La primera dosis de heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina, debería administrarse de inmediato. En ese mismo momento. Si el paciente todavía está en la sala de tomografía, ahí mismo se le puede poner. No hay que esperar a que regrese a su cama ni a llenar papeles. Cada minuto cuenta. La heparina no disuelve el coágulo que ya está ahí, pero evita que crezca y que se formen nuevos. Es el freno de mano que detiene la catástrofe. Exacto, un freno de mano inmediato. Y después de esa primera dosis viene el tratamiento a largo plazo. Los materiales que revisamos hacen mucho hincapié en un cambio que parece haber sido una revolución en esta área: el paso de la warfarina a los anticoagulantes orales directos, los ACOD. Sí, y la palabra revolución no es una exageración. Para los pacientes fue un cambio de vida. La warfarina es un fármaco muy efectivo, pero terriblemente difícil de manejar. Los controles de sangre. Requiere controles de sangre constantes, a veces semanales, para ajustar la dosis. Interactúa con muchísimos alimentos, especialmente las verduras de hoja verde por la vitamina K, y con otros medicamentos.
Era una carga enorme. Y lo sacó, como apixaban o rivaroxaban, cambiaron todo eso. Totalmente. Llegaron con dosis fijas, predecibles, sin necesidad de monitoreo en sangre y con muchas menos interacciones. Ofrecieron una eficacia igual o incluso superior, pero con una seguridad y comodidad que representaron un salto cuántico. Y la duración mínima del tratamiento, por lo general, son 3 meses, ¿cierto? 3 meses como mínimo, aunque se puede extender dependiendo de si el factor de riesgo que lo causó persiste o no. Ok, hemos manejado el caso estándar, pero vamos a escalar el nuestro una última vez para cubrir el peor escenario. Mientras estamos iniciando la heparina, la enfermera grita: «La presión está bajando, 80/50. El paciente se ve pálido, sudoroso. Esta es la pesadilla, ¿verdad? Esa es la pesadilla. Es una TEP de alto riesgo o TEP masiva. Aquí ya no estamos en el mismo juego». Ya no es suficiente la heparina. La anticoagulación con heparina es necesaria, pero es insuficiente. El problema ya no es solo un coágulo, es un colapso hemodinámico. El coágulo es tan grande que está bloqueando la salida de sangre del corazón derecho. Claro. El ventrículo derecho se está ahogando, incapaz de bombear contra esa obstrucción, y por eso la presión arterial de todo el cuerpo se desploma. El objetivo entonces ya no es solo prevenir más coágulos, es destapar esa arteria urgentemente. Exacto. La estrategia cambia de contención a ataque. Necesitamos disolver ese coágulo. Y rápido. Aquí es donde sacamos la artillería pesada, la trombolisis sistémica. Ok, Usamos fármacos como el activador tisular del plasminógeno, el TPA. Me gusta pensarlo como haz de cuenta que es un destapacaños químico de alta potencia que inyectamos en la vena para que viaje y desintegre el coágulo. Pero un destapacaños tan potente debe tener sus riesgos. Pienso en nuestro paciente recién operado de la cadera. El riesgo de sangrado debe ser altísimo. Es altísimo. Y esa es la decisión más difícil que se toma en la sala de urgencias. Está sopesando el riesgo de que el paciente muera por el shock en los próximos minutos contra el riesgo de que tenga una hemorragia catastrófica. En el cerebro o en la cirugía, justo. Si la trombolisis está contraindicada o falla, tenemos otras opciones más invasivas. Se puede intentar llegar con un catéter hasta el coágulo para romperlo o aspirarlo, o en casos extremos llevar al paciente a cirugía a corazón abierto para sacar el coágulo. ¡Wow! En centros muy especializados incluso se puede conectar al paciente a una máquina de ECMO que funciona como un corazón y pulmón artificial para darle tiempo al organismo de recuperarse. Hemos acompañado a nuestro paciente hipotético en un viaje bastante aterrador. Esto realmente subraya el viejo dicho: más vale prevenir que curar. ¿Cómo evitamos que todo esto suceda en primer lugar? Sobre todo en un hospital. Ese es uno de los grandes triunfos de la medicina hospitalaria moderna, la profilaxis antitrombótica. Se ha vuelto un estándar. Totalmente. Se ha convertido en un estándar de cuidado. Prácticamente cada paciente que ingresa a un hospital es evaluado por su riesgo de ET. Aquellos con alto riesgo, como nuestro paciente o un paciente médico encamado por una neumonía grave, reciben dosis bajas de heparina, las dosis profilácticas. Una pequeña inyección diaria. Una pequeña inyección subcutánea diaria que reduce drásticamente la probabilidad de que esta cascada mortal siquiera comience. ¡Qué buen resumen! Hemos ido desde la base fisiopatológica con la triada de Virchow como nuestro mapa mental, pasando por el uso inteligente de las escalas de riesgo y el dímero D, hasta la revolución de los ACOT en el tratamiento y el manejo de vida o muerte de la TEP masiva. Así es un proceso continuo de estratificación de riesgo y toma de decisiones. Y quizá, para dejar una reflexión final, hemos hablado mucho de cómo tratar el coágulo, pero una de las áreas más fascinantes y que genera más debate es el por qué fundamental en pacientes que tienen un trombo sin una causa obvia. Los no provocados. Exacto, los no provocados. La pregunta clínica que siempre nos queda es, ¿qué tan lejos debemos llegar buscando un cáncer oculto como la causa subyacente? Las guías actuales sugieren un enfoque conservador, pero la decisión final siempre dependerá del juicio clínico. Claro.
¿Es este coágulo un evento aislado? ¿O es la primera señal de humo de un incendio mucho mayor que aún no hemos visto? Esa es una pregunta que nos mantiene siempre alerta.